La lluvia caía con la furia contenida de un llanto antiguo sobre las calles del casco viejo de Bilbao, como si la propia ciudad intentara limpiar una herida invisible. Apoyado en el alféizar de su pequeño piso de alquiler, Javier observaba las luces parpadeantes del puente Subisuri, sintiendo un vacío tan profundo que el temblor de sus manos no era por el frío, sino por la ausencia de futuro. No podía saberlo entonces, pero aquella noche, en aquel preciso instante, se estaba tejiendo el principio de una historia que lo arrastraría lejos de su propia vida. La cámara se desliza lentamente por su piso, tazas de café solo a medio beber, un ejemplar de El Correo abierto con titulares sobre un nuevo ere, y su gastada cazadora colgada de un gancho. El aire es denso, y el sonido de la lluvia se convierte en un metrónomo silencioso para sus pensamientos. Una sensación de abandono se mezcla con un presentimiento, como si algo lejano, pero lo suficientemente cercano como para sentirlo, estuviera a punto de irrumpir en su vida. Javier respira hondo, y cierra los ojos. Un susurro en su interior, apenas audible. Aguanta, algo te espera. No sabe qué significa, pero no puede quitarse la sensación de encima. Y cuando el teléfono vibra de repente sobre la mesa de la cocina, el silencio se rompe con un sonido que hace que su corazón se detenga por un segundo. Apenas un día antes, Javier había estado de pie en una sala de reuniones estéril, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras el jefe de la pequeña constructora leía un papel. Las palabras se sentían como afilados trozos de hielo. Lamentablemente, tenemos que prescindir de ti, la crisis, ya sabes. Los demás en la sala evitaban su mirada. En cuestión de minutos, se derrumbaron los años de esfuerzo que había invertido. No solo el trabajo, sino la sensación de pertenecer a algún lugar. La escena cambia. Javier está sentado solo en un banco junto a la ría del Nervión. El viento del Cantábrico sopla y le enfría la cara. Sigue a los barcos con la mirada, como si pudieran llevarse sus preocupaciones. Por primera vez en mucho tiempo, siente cómo un nudo de angustia se le instala en el pecho. No es solo el trabajo lo que ha perdido, es también el ritmo de la vida, la estructura que lo mantenía en pie. Cuando el sol se pone sobre el Abra, y las luces del puente de la Salve se encienden, decide volver a casa. No hay nada más que hacer. Pero en algún lugar, muy por debajo de la tristeza, se enciende una semilla de rebeldía. No sabe por qué, pero siente que el destino aún no ha terminado con él. La noche es oscura, y la lluvia hace que las calles parezcan espejos. Javier se sube la capucha de la cazadora y se apresura a casa por la Gran Vía. Entonces, un sonido rompe la monotonía de la lluvia. Una llamada, un grito, agudo y lleno de pánico. En algún lugar a la vuelta de la esquina, junto a una vieja librería, se detiene, el corazón desbocado. ¿Es asunto suyo meterse o debería seguir de largo? Dobla la esquina y ve a una mujer. Lucha por soltarse de un hombre que la sujeta con fuerza por el brazo. La luz de una farola parpadea sobre la escena, proyectando largas sombras. Javier no tiene tiempo de pensar. Se lanza hacia adelante, aparta al hombre de un empujón y le grita a la mujer que corra. Todo sucede en unos segundos, y antes de darse cuenta, está solo en la calle, con la lluvia cayendo más fuerte que nunca. La mujer, que se había detenido a unos metros, se da la vuelta, tiene grandes ojos oscuros, y sus labios forman un silencioso gracias antes de desaparecer por la esquina. Javier se queda allí, sin aliento y empapado, con la adrenalina bombeando por su cuerpo. No sabe que lo que acaba de hacer le llevará a algo que nunca habría podido imaginar. Al día siguiente, Javier se despierta temprano. El sol se abre paso entre las nubes y proyecta una luz cálida sobre los tejados de Bilbao. Intenta sacudirse los sucesos de la noche, convenciéndose de que fue solo una coincidencia. Algo que hizo sin pensar, pero cada vez que cierra los ojos, ve los ojos de la mujer, su miedo y su silenciosa gratitud. Va a su cafetería de siempre en la calle Ledesma para tomar su café de la mañana. El local está lleno del aroma a pan recién hecho y del murmullo de conversaciones suaves. Javier se sienta junto a la ventana, mirando a la gente pasar, cuando de repente oye una voz detrás de él, una voz suave y cálida. «Nos conocimos ayer, me salvaste». Se da la vuelta. Allí está ella, la mujer de la noche anterior. Lleva un abrigo azul oscuro y una sonrisa que, de alguna manera, ilumina la mañana. Javier siente una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Es aquí donde comienza su verdadera historia. Una narración que pronto dará un giro inesperado. Esa mañana, el aire se sentía diferente.
Javier estaba sentado a la mesa de su cocina con una taza de café solo en la mano, mientras la luz de la mañana bailaba a través de las finas cortinas. A pesar de la inquietud que aún le oprimía el pecho, había una calma silenciosa, como un susurro de que algo nuevo estaba en camino. Quizás era la sonrisa de la mujer del día anterior que perduraba en su memoria, o quizás simplemente la luz que hacía que la ciudad pareciera menos dura. Caminó por la Gran Vía, donde la ciudad despertaba lentamente a la vida. El olor a café recién hecho de las cafeterías se mezclaba con el sonido de los tranvías que pasaban, y cada detalle se sentía inusualmente vivo, como si el mundo, por primera vez en mucho tiempo, quisiera hablarle. Sus pasos ya no se sentían tan pesados, y aunque su situación era incierta, intuyó que el destino había comenzado a moverse. Cuando regresó a casa más tarde esa mañana, lo sintió. Una vibración, una sensación casi eléctrica en el aire. No podía explicar por qué, pero sabía que este día no sería como todos los demás. Eran poco más de las 10 cuando Javier oyó un sonido que lo dejó helado en medio de la cocina. Un bajo murmullo de motor seguido de un ruido sordo sobre el asfalto. Se acercó a la ventana, apartó la cortina y se quedó paralizado. Fuera de su modesto edificio de apartamentos había 4 coches aparcados, relucientes como joyas recién pulidas. Un Tesla Model S negro, un Porsche Cayenne blanco, un Jaguar verde oscuro y un Volvo XC90 granate, todos perfectamente alineados junto a la acera. Su primer pensamiento fue que debían haberse equivocado de calle. ¿Qué harían coches así en una calle como esta, entre fachadas desgastadas y portabicicletas oxidados? Pero antes de que pudiera seguir pensando, sonó el timbre. El sonido retumbó en el apartamento, agudo e inesperado. El corazón empezó a latirle con fuerza en el pecho. Javier se quedó quieto unos segundos, con la mano en el pomo de la puerta. Una parte de él quería no abrir, como si pudiera evitar el momento que le esperaba. Pero algo en su interior, la misma fuerza que le había hecho correr hacia el grito de la mujer aquella noche, le hizo girar la cerradura. En el umbral había un hombre de traje. Era alto, de pelo canoso, y un rostro que irradiaba una extraña combinación de calidez y autoridad. A su lado estaba la mujer que Javier había salvado, ahora con un aspecto más tranquilo, vestida con un elegante abrigo de color vino. Intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que sugiere que lo que van a decir va a cambiar algo. El hombre se presentó como Íñigo Garmendia, dueño de una gran inmobiliaria en Bilbao. Habló con una voz suave pero firme. Estamos aquí para darte las gracias, y para hacerte una oferta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso invisible. Javier sintió instintivamente que no se trataba solo de gratitud. Era algo más grande. Algo que podría poner todo su mundo patas arriba. Le ofrecieron un trabajo. No un trabajo cualquiera, sino un puesto como asesor personal y director de proyectos para una de las fundaciones de Garmendia. Sueldo, coche y la oportunidad de empezar de nuevo. Javier no sabía si reír, aceptar de inmediato o sospechar que había gato encerrado, porque parecía casi demasiado perfecto. Esa misma noche, Javier estaba sentado en una larga mesa, en un restaurante acristalado, con vistas a la ría de Bilbao. El sol acababa de empezar a ponerse, y el cielo brillaba en tonos naranjas y rosas. Fuera, pequeños barcos navegaban mientras las luces de las grúas del puerto comenzaban a encenderse una a una. El ambiente en la mesa era cálido, pero cargado de una extraña tensión, como si todos estuvieran esperando algo que aún no se había dicho. La mujer, que ahora se presentó como Elena, estaba sentada frente a Javier. Sonreía a menudo, pero sus ojos albergaban algo profundo, casi melancólico, como si llevara consigo una historia aún no compartida. Íñigo Garmendia, sentado a su lado, levantó su copa y dijo: Javier, lo que hiciste cambió más de lo que crees, y esta noche queremos contarte por qué. Se hizo el silencio, solo el sonido de las olas contra el muelle y los cubiertos que se depositaban lentamente. Javier sintió cómo se le aceleraba el pulso. Aquí había algo más que gratitud y ofertas de trabajo. Lo entendió en ese momento. Había una verdad oculta que explicaría por qué 4 coches de lujo estaban aparcados frente a su puerta esa mañana, y estaba listo para escucharla. El restaurante se había vaciado, y el crepúsculo se había cernido sobre el puerto. Javier y Elena permanecían sentados en la ahora mesa vacía, con un solitario farolillo entre ellos. El sonido de las olas se hizo más prominente, y la ciudad parecía lejana. Elena jugueteaba distraídamente con el borde de su copa de vino antes de decir, casi en un susurro: lo que hiciste por mí, me recuerdas a alguien que perdí una vez.
Javier la miró, intentando leer lo que se escondía tras sus palabras. Su mirada era suave, pero llena de algo frágil. Le contó, con largas pausas, la historia de su hermano. Un hombre que había desaparecido de su vida tras una traición que había destrozado a la familia. Javier no dijo nada, solo escuchó, y en ese momento, surgió entre ellos un vínculo que no necesitaba palabras. Dos personas, ambas heridas de diferentes maneras, que encontraron un consuelo silencioso en la presencia del otro. Cuando se despidieron junto al agua, se quedaron un instante en silencio. Elena le puso suavemente la mano en el brazo y le dijo, «Esto es solo el principio». Javier caminó a casa a través del aire fresco de la noche con la sensación de que algo más grande estaba tomando forma. Algo que era a la vez hermoso y peligroso. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de nuevas oportunidades y viejas sombras. Javier empezó a trabajar para la Fundación de Garmendia, y de repente se encontró en entornos que nunca pensó que frecuentaría. Reuniones en modernos edificios de cristal junto a la ría, cenas en exclusivas terrazas con vistas a todo Bilbao. Pero a pesar de todo lo nuevo, los recuerdos volvían cada noche, cuando regresaba a su sencillo apartamento. A menudo, pasaba por las mismas calles, donde había oído el grito de Elena aquella noche. Cada vez, se detenía junto a la librería, ahora silenciosa y cerrada, y sentía un eco de aquel momento que cambió su vida, como si la propia ciudad quisiera recordarle que cada paso adelante todavía llevaba las huellas del pasado. Una noche, mientras caminaba a casa por el ensanche, vio una sombra por el rabillo del ojo, una figura que parecía seguirle. Cuando se giró, la calle estaba vacía, pero la sensación permaneció, como una ráfaga de viento frío en la espalda. Empezó a comprender que su nueva vida también albergaba algo que aún no podía ver con claridad. Javier y Elena empezaron a pasar más tiempo juntos. Comenzó de forma inocente. Comidas después de las reuniones, paseos nocturnos por los muelles, risas compartidas tomando un café en pequeños bares que solo los bilbaínos conocían. Ella tenía una forma de aligerar sus pensamientos oscuros, con un humor que se sentía genuino y una mirada que siempre veía a través de sus intentos de parecer indiferente. Pero Javier arrastraba un orgullo difícil de soltar. Todavía se sentía como el hombre que lo perdió todo, no como alguien que merecía un lugar en su mundo de coches de lujo y fundaciones. Cada vez que se encontraba con su propio reflejo en los relucientes ventanales de la oficina de Garmendia, sentía crecer la duda. Una noche, mientras estaban sentados en un banco del parque de Doña Casilda, viendo las luces encendidas a lo largo de los caminos, Elena dijo, «No tienes que demostrarme nada, Javier. Veo quién eres, y con eso basta». Él la miró, y por primera vez, dejó que sus palabras calaran. Quizás había un camino donde el amor podía pesar más que el orgullo. Fue una de esas noches en las que el cielo sobre Bilbao se abrió por completo. La lluvia caía a cántaros, el viento azotaba las ramas de los árboles, y los truenos retumbaban sobre la ría. Javier estaba junto a su ventana, viendo cómo la calle de abajo se transformaba en un mar de reflejos. En medio de la tormenta, sintió una inquietud, un presentimiento de que algo iba a suceder. De repente, sonó el teléfono. La voz de Elena estaba quebrada, llena de angustia. «Javier, tienes que venir, ahora». Apenas pudo decir dónde antes de que la línea se cortara. Javier no lo dudó. Se puso la cazadora, cerró la puerta con llave y salió corriendo bajo la lluvia torrencial. La ciudad parecía un laberinto, las calles desiertas y las luces borrosas a través de las cascadas de agua. Cuando llegó al lugar que ella había mencionado, un almacén abandonado en Sorrosaurre, uno de los 4 coches de lujo estaba aparcado fuera, con la puerta entreabierta. Javier supo, con una sensación helada en el estómago, que la tormenta era solo el principio. Algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. La galerna azotaba Bilbao, como si el cielo mismo quisiera derribar la ciudad. Y Javier se encontraba ante la puerta abierta del almacén, con la lluvia corriendo por su cara y las manos temblando más por la angustia que por el frío. Dentro de la oscura nave, un tubo fluorescente roto proyectaba sombras afiladas contra las paredes de hormigón, y cada crujido hacía que su corazón latiera más fuerte. No sabía qué iba a encontrar allí, solo que Elena lo necesitaba, y que los 4 coches de fuera sugerían que esto no era una simple coincidencia. Al adentrarse, sintió el olor a metal húmedo y a algo débilmente químico, casi como aceite. El suelo estaba mojado por la lluvia que se filtraba a través de un tragaluz roto, y sus pasos resonaban como golpes sordos en la oscuridad. Bajo el parpadeo de la luz,
De repente vio una sombra moverse más adentro del pasillo, una silueta que no era la de Elena. Javier se quedó paralizado, sintiendo la descarga de adrenalina, y respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. De repente, se oyó la voz de Elena, débil pero clara, desde una de las habitaciones del fondo. «Javier, cuidado». Sus palabras, llenas tanto de miedo como de una advertencia desesperada, atravesaron el continuo estruendo del trueno. Ahora era cuando todo estaba en juego, y Javier se dio cuenta de que lo que había creído que era una oportunidad para empezar de nuevo, era quizás algo completamente diferente, algo que podría terminar con él perdiéndolo todo otra vez, quizás para siempre. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, la encontró. Sentada en el suelo de una pequeña oficina dentro del edificio, con las manos atadas pero ilesa. Cuando sus miradas se encontraron, a pesar de la oscuridad y la tormenta que rugía afuera, vio algo en sus ojos que no había entendido antes. Una mezcla de miedo, alivio, y algo más suave, algo parecido a la confianza. Ella sonrió, una sonrisa débil pero real, y en ese momento, pareció como si el mundo dejara de girar por un segundo. Cortó las cuerdas con un trozo de metal roto y la ayudó a levantarse. Mientras se movían por el edificio hacia la salida, oyeron el sonido de pasos detrás de ellos. Pasos rápidos y decididos que hicieron que cada músculo del cuerpo de Javier se tensara. Pero no se detuvieron. Corrieron bajo la lluvia hacia los 4 coches que seguían allí, relucientes como testigos silenciosos en la noche de tormenta. Cuando finalmente se sentaron en uno de los coches, un Tesla negro para el que Elena, de alguna manera, tenía las llaves, permanecieron en silencio por un momento. El sonido de la tormenta se amortiguó por las puertas cerradas del coche, y solo sus respiraciones llenaban el habitáculo. Javier la miró, mojada y agotada, y dijo en voz baja: «Tienes que contármelo todo ahora, Elena, desde el principio». Mientras el viento azotaba los árboles de fuera, Elena se lo contó. Su voz, temblorosa pero firme, reveló la verdad que se había mantenido oculta. Íñigo Garmendia, el hombre de la sonrisa amable y los trajes perfectos, no era solo un empresario agradecido, también era el causante de la traición que había destrozado a su familia. Y su hermano, del que había hablado, estaba vivo, pero escondido después de haber robado algo que pertenecía a Garmendia. Los 4 coches y la repentina oferta nunca fueron solo gratitud. Eran una forma de atraer a Javier a un juego donde todas las piezas eran intercambiables. Javier escuchó, sintiendo cada palabra como una presión en el pecho, y se dio cuenta de que ahora se enfrentaba a una elección más grande que cualquier otra que hubiera encontrado: dar la espalda y dejar que Elena se encargara de esto sola, o quedarse y arriesgarse a formar parte de un conflicto que podría destruirlos a ambos. En ese instante, un relámpago cayó sobre la ría e iluminó su rostro en el espejo, un rostro que ya no parecía asustado, sino decidido. Le tomó la mano, que todavía temblaba ligeramente, y dijo con una firmeza que no sabía que poseía: «Haremos esto juntos, pase lo que pase». Y en los ojos de ella, a pesar de todo el miedo, se encendió algo nuevo, una esperanza que, por primera vez en mucho tiempo, parecía real. A la mañana siguiente, la ciudad yacía en calma después de la tormenta. La lluvia había limpiado la suciedad de las calles, y el sol se alzaba lentamente sobre el puerto, tiñendo el cielo con suaves tonos dorados y rosas. Javier estaba de pie junto a la ventana de uno de los apartamentos de invitados de la fundación, con Elena a su lado, contemplando los 4 coches que ahora estaban pulcramente aparcados en el patio de abajo. Ya no eran símbolos de algo amenazante, eran solo coches. El verdadero valor residía en lo que había sobrevivido a la tormenta. Ellos dos. Elena apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió una quietud en su interior. No sabía cómo sería el futuro, si Garmendia todavía tenía planes, o si sus problemas estaban lejos de terminar. Pero en ese momento, eso no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, el presente se sentía suficiente, se sentía como un hogar. La cámara se aleja lentamente, elevándose por encima del tejado del edificio, sobre la ciudad que se baña en la luz de la mañana. La luz se refleja en la carrocería de los coches, y el sonido de las campanas del tranvía se oye a lo lejos. Y en ese silencio, justo antes de que la música comience a sonar, se oye a Javier susurrar, casi inaudible: «Empezamos de nuevo. Aquí, juntos».